Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta temporada de Laberinto de Emociones. Antes de nada, como siempre hago en cada emisión, es darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, lógicamente, por su tiempo, por su cariño, por todo lo que me dan en cada mensaje, en cada momento que dedican para mí y, lógicamente, para el programa. Dicen que en la física cuántica, en la mecánica cuántica, todo es posible. Yo tengo un libro por aquí que es maravilloso, de Joe Dispenza. Tiene varios libros. Este libro se titula Deja de ser tú. Tiene otro que se llama Resetea tu mente. Dos libros que a mí me han causado mucha impresión, pero este último, básicamente, trata todo sobre física cuántica. Y él dice que visualizar un acto como que va a pasar, al final sucede. Yo no sé si será verdad o no. Lo que tengo claro es que estoy muy agradecido a la vida y muy agradecido a nuestro invitado de hoy, que oírle, ¿qué les voy a contar? Todos ustedes lo conocen, no solo por la forma de tratar un tema tan serio, un tema que yo, por desgracia, he tenido la oportunidad de vivir, pues es, como les digo, muy duro traer otra vez el pasado. Todo salió bien, gracias a Dios, eso es lo importante. Pero les aseguro que no puede ser contado con detalles. Esto va más allá. Creo que la mente no está diseñada para explicar su contexto. Hay tantas preguntas que me hice después de todo esto. Hay tantas preguntas que me sigo haciendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a su madre y sí a su hermano? ¿Por qué no le ocurre a todas las personas que son reanimadas, son resucitadas, vuelven a la vida y no han tenido esa experiencia? Yo tengo un alumno y un amigo que nada más que conocerlo y saber lo que le ocurrió, tuvieron que pararle el corazón, y él me dijo, lo que me quedó, después de que todo saliese bien, es no haber tenido una experiencia para haberla podido vivir y contar, con tanto que había leído. Le mando un fuertísimo abrazo, se llama Manuel, ya se lo digo todo. Para entender de qué vamos a hablar hoy, este pequeño formato de minuto y medio que lo hice el otro día, en unos pensamientos que tuve durante mi jornada laboral mientras tomaba un café, y quería plasmarlo en forma de agradecimiento no solo a don Manuel, sino a todos ustedes. Y ahora sí, amigos, amigas, con todos ustedes tenemos el placer de contar hoy con don Manuel Sanz Segarra. Muy buenas noches, don Manuel. Gracias de corazón. Buenas tardes, amigo José Vicente. En principio quiero agradecer esta amable invitación que me ha hecho a participar en su programa, con el deseo de ayudar en lo que pueda. Yo siempre pienso que uno que pueda ayudar a despertar, a abrir conciencias, aunque solo sea una, ya es una gran cosa. Intentaré a ver si lo puedo conseguir. A su disposición, amigo José Vicente. Pues muy agradecido de tenerla aquí una vez más, se lo digo personalmente, don Manuel. Bueno, hemos escuchado numerosas conferencias cuando personas de mi entorno se enteraron de que iba a estar en este espacio llamado Laberinto de Emociones. Me llovieron las preguntas. Sé que hoy el chat ya va apareciendo mucha gente por aquí. Hoy se va a inundar de preguntas que seguro que estará encantado de responderlas. Y yo, para empezar, sé que esto se lo habrán preguntado en numerosas ocasiones, pero creo que es importante. Yo le haría dos preguntas en una. La primera, ¿qué es una ECM? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Y qué le detonó ese entusiasmo, ese querer saber de esas experiencias que desde un punto racional no tienen una explicación? Mira, empezaré por la segunda pregunta que me ha dicho. ¿Por qué me interesé yo por las ECMs? Yo, como médico, tuve una formación, como todos los licenciados en medicina, y actualmente como profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona, una formación fundamentada en el método científico cartesiano y newtoniano. Ya saben que es un método fundamentado en la materia, es el elemento estructural básico, y que lo que pretende es conocer las leyes de la naturaleza. Entonces, yo como médico, que es lo que explico en la Facultad de Medicina, ante cualquier fenómeno, ya sea orgánico o sea anímico, el médico siempre se pregunta dos cosas: la etiopatogenia y la fisiopatología, es decir, cuál es la causa de este fenómeno
y cuál es el mecanismo íntimo de producción. Bien, yo con esta visión, como aparte de esto soy el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge y profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona, pues siempre afrontaba pues, todos los problemas orgánicos y anímicos de mis enfermos con esta visión cartesiana y newtoniana. Pero un día, curiosamente, un enfermo que recibió urgencias, pues lo diagnosticamos por una serie de un traumatismo intenso que tuvo, de muerte clínica, lo reanimamos, lo tuve que recuperar, se recupera el enfermo y en el postoperatorio él me contó la experiencia cercana. Yo había oído algo de esto, pero no tenía ninguna experiencia. Como me lo contó, con la sinceridad, la intensidad y una serie de fenómenos que yo no me explicaba claramente, pues la verdad es que me motivó mucho. Hay una frase muy bonita de Einstein que dice que la casualidad y el azar no existen. El azar y la casualidad es la manera en que la energía primera, la conciencia cuántica universal, la que colapsó la energía hace 13.700 millones de años, el diseñador inteligente, esta energía primera actúa de una manera anónima, no nos enteramos, y nosotros lo llamamos azar, casualidad. Yo no sé por qué, pero se me despertó un gran interés. Dije, quiero saber qué es esto, cuál es la causa y por qué se produce. Esta es realmente, de esta manera yo inicié mi interés en las ECMs. ¿Qué es una ECM? Una ECM es cuando nosotros diagnosticamos un paciente de muerte clínica por diversas causas. En mi experiencia, los que yo he visto como cirujano son por drogas, son por sobre todo traumatismos, intentos de suicidio y por grandes hemorragias. El paciente lo diagnosticamos de muerte clínica porque está en paro cardíaco, el electrocardiograma es plano, llamamos línea isoeléctrica, tiene un paro respiratorio, no respira, tiene una arreflexia, no tiene reflejos y después no tiene conciencia. Este paciente, si no lo recuperamos rápidamente, en poco tiempo, se producen ya lesiones neuronales, cerebrales irrecuperables. A los 10-12 minutos las lesiones ya son totalmente irrecuperables. Pero este enfermo lo recuperamos y lo recuperamos con mecanismos de reanimación, ya lo saben, masaje cardíaco externo, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad del nódulo de Ashov-Tavara del corazón para que recupere el ritmo sinusal, el desfibrilador, descargas eléctricas, se dan medicamentos, etc. Pues si lo recuperamos, en el primer minuto se recupera el 33%. Esto ha avanzado mucho actualmente. Si pasa el primer minuto, la recuperación cae en el 14%. Pues estos pacientes durante el intervalo, que están clínicamente muertos, que no hay actividad cardíaca, respiratoria y cerebral, piense que un enfermo con muerte clínica, si le aplicamos un estudio electroencefalográfico, a los 15 segundos del paro cardíaco el electroencefalograma es plano. Ya no existe ninguna de las 5 ondas que podemos observar en un electroencefalograma de la persona. Es decir, este enfermo que no tiene ninguna actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, presenta una serie de vivencias o experiencias, que es lo que constituye las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué características tienen? Son unas experiencias bien estructuradas, son lógicas. Se repiten unos ítems que los estudió muy bien Bruce Grayson, una persona en Estados Unidos que tiene una gran experiencia, hay hasta 16 ítems. Se repiten. El paciente se acuerda perfectamente de esta experiencia toda su vida, aunque pasen años y años, se acuerda hasta el mínimo detalle. Y finalmente le condiciona un impacto psicológico tan profundo que cambia su concepción existencial, por lo tanto cambia su dinámica vital, su rol vital. Esto en el ámbito médico normal, con esta visión cartesiana que le he dicho, que es lo que, como educamos a los futuros médicos, y a mí me educaron también de esta manera, esto lo calificamos de alucinaciones, es decir, de trastornos de nuestra vida anímica a consecuencia de la falta de irrigación cerebral. Pero la verdad es que a mí esto había una serie de cosas que no me encajaban con la alucinación. Entonces yo me reuní con una serie de expertos
en disciplinas que yo no dominaba como cirujano. Me reuní con neurólogos, expertos en neurofisiología, con psiquiatras, psicólogos, expertos en la vida anímica. Y les pregunté, mira, mis enfermos tienen este fenómeno y yo no me lo explico aplicando el método científico, porque el método científico, ya saben ustedes que antropológicamente el ser humano está formado por cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades anímicas mentales, conciencia, memoria, pensamiento, recuerdos, etcétera, etcétera. Y todo esto, según el método científico, es un epifenómeno, es decir, que es consecuencia de la actividad neuronal, de las reacciones bioquímicas dentro de la neurona. Esto lo describió muy bien uno de los padres del método científico, René Descartes, del siglo XVII, y también Isaac Newton. Entonces ellos dijeron, si es un epifenómeno, pues podemos decir, el pensamiento condiciona nuestra vida. Es decir, mientras pensamos, vivimos. En el momento que morimos, dejamos de pensar, dejamos de existir. Pero entonces, con este principio, que es el que aplicamos por el método científico, yo me pregunté, si tengo el enfermo muerto entre mis manos, que yo le estoy pinchando y aplicando, ¿cómo puede ser que tengan estas vivencias tan lógicas, que se repiten y que tienen unas características tan distintas de las alucinaciones? Digo, aquí hay algo más. Pues bien, en la reunión que hice con los neurólogos y psiquiatras y psicólogos, les dije, mira, mis enfermos tienen esto y yo no me los sé explicar. Vosotros como expertos, ¿cuál es vuestra opinión? La respuesta inmediata de los dos al mismo tiempo: son alucinaciones. Digo, bueno, esto es lo que decimos todos. Digo, pero vamos a ver si realmente cumplen los requisitos de las alucinaciones. Digo, las alucinaciones que vosotros ya saben que sobre todo en la clínica psiquiátrica se ven fundamentalmente pues, por brotes psicóticos, especialmente en el brote esquizofrénico. Actualmente por drogas también se ve tristemente bastante. Entonces yo les dije, mis enfermos, estas vivencias que tienen, estas ECMs, tienen una estructuración lógica. ¿Las alucinaciones de vuestros enfermos son lógicas? El psiquiatra dijo, no, son totalmente absurdas. Digo, esto ya no es lo mismo. Digo, se repiten unos ítems, en las mías se repiten. No todos, pero se van repitiendo ítems. Dice, no, las alucinaciones son totalmente distintas de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. Digo, ¿se acuerdan toda la vida? Dicen, absoluto. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren ni hablar de las alucinaciones. Digo, pues los míos se acuerdan toda su vida. Digo, les cambia, les condiciona un impacto psicológico, cambia su concepción existencial. Dice, en absoluto, no tiene nada que ver esto con su concepción existencial. Digo, pues los míos os puedo asegurar que el cambio, porque yo los sigo, estos enfermos, y lo que dice la bibliografía mundial es profundísimo. Digo, vaya, desde el punto de vista clínico parece ser que son totalmente distintas. Digo, y os voy a hacer otras preguntas. Digo, mis enfermos, por ejemplo, dicen que cuando tienen estas vivencias pasan fácilmente a través de estructuras sólidas. Por ejemplo, uno que intentó tocarme pasó a través mío. Pasan a través de las paredes. Dice, ¿esto lo explica la alucinación? Dice, en absoluto, esto no tiene ningún sentido lógico, me dijeron. ¿Cómo va a pasar una cosa, una estructura sólida a atravesar otra sólida? Esto no tiene ningún sentido. Digo, pues mis enfermos lo cuentan todo esto. Digo, otra cosa que me llama la atención es que mis enfermos me cuentan exactamente, con toda clase de detalles, lo que está ocurriendo a distancia, en el mismo momento. Mi enfermo me contó todo lo que ocurría en mi servicio de urgencias, en las habitaciones de al lado, en los quirófanos de urgencias que estaban operando, etc. Me lo contó todo, pero con todo detalle. Y yo después lo comprobé y exactamente lo que el médico nos ocurrió. Y en la bibliografía mundial ustedes encontrarán infinidad de estos casos. Ellos me dijeron, esto no tiene ningún sentido. Digo, hombre, si a mí me lo cuentan, tú y yo lo he comprobado. Y hay casos tan anecdóticos como un enfermo que estaban reanimando en Estados Unidos con todo lo que pasaba exactamente en las antípodas en Australia. Se comprobó y en el mismísimo momento que estaba pasando, él lo contó. Dice, pues esto no tiene nada que ver. Digo, y te voy a contar otra cosa. Digo, si hacemos una resonancia magnética funcional a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y le hacemos la resonancia mientras la va contando a
va refiriendo con toda clase de detalles, vemos lo siguiente. El neurólogo se interesó. Me dijo, ¿y qué ves? Y en primer lugar lo que se ve es que se activa, la resonancia magnética activa las zonas del cerebro que entran en actividad ante una función anímica determinada. Dice, se activa el lóbulo frontal cuando lo cuentan. El neurólogo me dijo, esto es que lo que está contando tiene una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije esto, que era lógico. Digo, cuando cuenta una situación que vivió con un gran componente emocional muy intenso, afectivo, se activan los lóbulos temporales. Dice, también es normal que se activen los lóbulos temporales. Digo, y cuando te refieren o te cuentan una imagen que les impactó durante la experiencia cercana a la muerte y la cuentan en la resonancia magnética funcional, se activa el lóbulo occipital. Me dijo, oye, ¿esto es verdad? Digo, hombre, hay unas imágenes. Alonso es un neuroradiólogo que tiene experiencia en la Risaca, en Murcia, y tiene unos estudios muy, muy interesantes sobre esto, como neuroradiólogo. Dijo, y yo le pregunté, ¿y por qué te extraña? Dice, porque si esto es verdad lo que me dices, digo, hombre, es verdad, tenemos las imágenes. Dice, con esto puedes tú asegurar que este enfermo no te engaña. Este enfermo lo que te cuenta realmente lo vio. Digo, me estás diciendo que está contando una verdad cuando estaba su cuerpo muerto encima de una camilla y yo le estaba haciendo masaje cardíaco. Y me dices que él realmente vio un objeto a distancia cuando su cuerpo estaba muerto. Mira lo que estás diciendo. Dice, te puedo asegurar que este enfermo no te ve. Y te lo voy a contar. Dice, este enfermo, cuando vemos una cosa, usted ahora me ve a mí, porque un flujo de fotones me ilumina, se refleja en mí, y entonces entran por su pupila y hacen mi imagen invertida en la retina, la mácula de la retina. Esta imagen, a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega al lóbulo occipital y allí se interpreta como la imagen que usted está viendo, en volumen, en forma, en color, etc. Es maravilloso. Cuando vemos una imagen que nos impacta emocionalmente mucho, se condiciona memoria. Se almacenan ondas electromagnéticas de aquella imagen en un grupo de neuronas que llamamos neuronas espejo. Si él lo refiere, aunque sea después de mucho tiempo, hay una interferencia con estas ondas de recuerdo que están en las neuronas espejo, se reactivan y por esto se reactiva el lóbulo occipital. Vaya, después de todo esto, les puedo asegurar que yo salí de allí más convencido aún de que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, también salieron con tremendas dudas. Llegamos a la conclusión que desde el punto de vista de etiopatogenia y fisiopatología, esto no lo sabíamos, cómo se producía y cuál era el mecanismo íntimo, la causa, pero evidentemente no las podíamos cualificar como alucinaciones. Bien, yo por mi interés en este fenómeno dije, vale, con el método científico, lo que sabemos en ciencia científica, no podemos llegar a una conclusión. Yo había leído algunas cosas sobre mecánica cuántica, sobre física cuántica. Ya saben que la física cuántica, el nombre de mecánica cuántica lo introdujo Max Planck en 1900, al estudiar la energía. Y entonces pues hablé con físicos teóricos, gente experta en mecánica cuántica. Y les dije, mira, veo en los enfermos, en un grupo de enfermos determinados, pues estas vivencias. Y yo no sé a qué es debido. Ellos me contestaron, oye, me preguntas una cosa a nosotros que nosotros no tenemos ni idea de esto. No sabemos ni que existía. Me dije. Y digo, no, ya lo interpreto y lo comprendo, es lógico. Pero yo lo que sí quiero es que me cuentes los principios básicos de la mecánica cuántica, a ver si estos principios me pueden explicar algo. Yo aplicando los principios del método científico, que es la objetividad, dualidad, el monismo material, el determinismo, la localidad, todo movimiento tiene un principio y un fin, hay una continuidad, etc. Con estos principios del método científico aplicados antropológicamente al ser humano, ya hemos visto que no nos explica nada. Llegamos a aquella conclusión de pienso, luego existo. Cuando muero, pues ya dejo de existir.
Entonces, si estoy muerto, no puedo tener estas vivencias. O sea que el método científico me falla. Digo, yo quiero saber los principios de la mecánica cuántica, que haré lo mismo que he hecho con el método científico, los aplicaré en el ser humano antropológicamente, a ver si me aclara algún aspecto que no me he hecho. Perfecto. Entonces, ya lo saben ustedes, no voy a insistir mucho, ya saben que el principio fundamental, el método científico estudia las partículas. Hay el método, la física teórica, física cuántica, pues estudia las partículas subatómicas. Son partículas que no podemos ver, pero sí que podemos saber sus efectos y sus interacciones. Y el lenguaje de la física cuántica es la matemática. Podemos expresar matemáticamente los efectos y las interacciones. Lo primero que nos dice la física cuántica es que el principio fundamental del universo no es la materia, es la energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y en segundo lugar, se propaga en ondas electromagnéticas a consecuencia de la excitabilidad de los electrones alrededor del mundo, que saltan de una órbita a otra, liberando fotones o cogiendo fotones. Hay una excitabilidad continua. Se propagan en ondas electromagnéticas de amplitud y altura, intensidad variable. Muy bien. Esto, digamos, son las leyes. ¿Y cuáles son los principios? Los principios los sabemos después del modelo del átomo de Rutherford y de Bohr. Primero el de Dalton, Rutherford y después Bohr. Primer principio de Louis de Broglie. Él vio dos cosas. La superposición de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que vio que las partículas en el mismo tiempo estaban en varios sitios al mismo tiempo. Y en segundo lugar, que a veces se manifestaban como partículas, materia, y a veces como ondas, que es energía. Llegó a la conclusión que materia y energía, partícula y onda, son los dos extremos de una misma cosa, pero no supo por qué. Segundo principio fundamental, Neil Bohr, premio Nobel, en el famoso experimento de Jung de la doble rendija, él vio que cuando daban un electrón o electrones se manifestaban en la pantalla como partículas, perfecto. Pero cuando una conciencia inteligente estaba presente, las miraba, participaba del experimento, tuvo la gran sorpresa que este flujo de electrones se comportaba como ondas. Es decir, que una conciencia inteligente tiene la capacidad de transformar la partícula, la materia, en energía onda. Esto se llama colapsar la energía. Esto hace desaparecer totalmente el concepto del determinismo del método científico. Ya no somos observadores del universo, somos co-creadores, porque nosotros somos capaces de transformar, de colapsar la energía en materia. Tercer principio, Heisenberg, de incertidumbre. Él vio que como las partículas, los electrones están continuamente en movimiento, no se puede saber ni dónde están ni qué velocidad. El cuarto principio, el de Rosen, Einstein, Bohm y Bell, y también Podolsky, cogieron un grupo de electrones en el laboratorio, lo dividieron en dos. Unos se quedaron en el laboratorio y otros los llevaron a distancia, al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una propiedad cuántica, por ejemplo el spin, que es el eje de rotación que tiene cualquier partícula subatómica, que puede ser up o down, pues en el mismo momento que cambiaban esta propiedad, en los electrones que estaban a distancia al otro lado del Thames, pero los podía poner a la distancia que usted quisiera, en las antípodas. En el mismo momento se producía el mismo cambio. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto se llama entrelazamiento cuántico. El mismo físico teórico, cuando me explicó esto, me dijo: oiga, doctor, dice, esto le explica perfectamente lo que le está contando su enfermo, que no lo ve. Digo, ¿qué? Y usted me ha dicho que lo tiene muerto allí y que le está usted haciendo masaje, pinchando el corazón, y le está contando en el mismo momento lo que está ocurriendo a distancia. Dice, oiga, esto es toda la verdad. Dice, esto es la aplicación del principio del entrelazamiento cuántico. Se lo explica perfectamente. Ahora, tiene que aceptar usted que para que se produzca esto, quiere decir que una energía sutil que usted no puede ver ni detectar, sale del cuerpo
y es capaz de trasladarse a la distancia que usted quiera y le recoge la información. Piensen que toda energía, que son ondas electromagnéticas, es información. Toda energía es información. Este cuerpo muerto sale una energía, una conciencia, una información, llámele como usted quiera, que es capaz de reconocer y captar en el mismísimo momento lo que está ocurriendo, que a él le interesa a la distancia que usted tiene. Esto lo explica perfectamente un aspecto que no lo explicará nunca el método científico. Ya tenemos fíjense que hemos hablado de la resonancia magnética funcional. Yo como médico, lógicamente, quiero pruebas objetivas de esto. No acepto que me digan que esto es actividad divina, todo esto está muy bien. Lo acepto, yo no lo critico, pero yo como médico que me fundamento científico, quiero pruebas objetivas que me expliquen este fenómeno. Piensen, recuerden, lo que les he dicho de la resonancia magnética funcional, el mismo neurólogo me dijo que no mentía, que lo que había visto era cierto. El físico teórico me dice que hay una conciencia, una energía que sale del cuerpo que explica perfectamente por el fenómeno del entrelazamiento cuántico que el enfermo me está explicando lo que está ocurriendo con toda clase de detalles a distancia. Y la última cosa que me dijo, dice que es importante también, que es que algunos parámetros que empleamos en el método científico cambian en la mecánica cuántica. Sobre todo, interesa para este fenómeno el tiempo. Ustedes saben que el tiempo en el método científico es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo, como demostró Einstein y Stephen Hawking, es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que en mecánica cuántica solo hay presente, solo hay el momento actual, el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es por la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Siempre es el presente, siempre es el presente. Digo, bueno, habremos explicado los principios fundamentales, apliquémoslo al ser humano desde el punto de vista antropológico. A ver, yo le dije, está formado por cuerpo, dice, esto es facilísimo. El cuerpo es energía de baja frecuencia que nosotros lo objetivamos como materia. Perfecto. Dice, y aparte de esto, te voy a decir otra cosa, me dijo el físico. Dice, todo lo que tú ves sólido está vacío. Hombre, esto es cada vez es más complejo. Hay que cambiar un poco el paradigma para interpretar y conocer la mecánica cuántica respecto al método científico. Si queremos emplear la misma lógica, no entenderemos nada. Hay que cambiar el paradigma. Digo, ¿por qué está vacío? Por ejemplo, mi mano está vacía. Dice, está totalmente vacío. Tu cuerpo está vacío. Digo, explícamelo. Dice, tu cuerpo está formado por trillones y trillones de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado o de tu pulmón o de lo que tú quieras, de tu estómago. Está formado por un núcleo, protones, carga positiva, neutrones y alrededor una serie de electrones que giran en órbitas. Sí, muy bien. Dice, imagínate, por imaginación, que uno de estos átomos tuyos, el núcleo tuviera el tamaño, es pura imaginación lógica, porque no podemos verlo, de una pelota de ping-pong y lo pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay unas distancias enormes entre las partículas subatómicas que giran a velocidades de 300.000, fíjense bien, kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, descrita por Einstein. Entre estos espacios tan amplios, es facilísimo que ondas electromagnéticas de alta frecuencia puedan pasar con toda facilidad. Dice, y esto te explica otro fenómeno que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cuál? Digo, tú me has dicho, me dijo el teórico, el físico teórico, que te tocó, intentó tocar y pasó a través tuyo, que pasan a través de las paredes. ¿De que han visto la película Ghost ustedes, alguno de ustedes? Allí se ve muy bien esto, se ve cómo pasa estructuras sólidas y después dan la imagen de las partículas subatómicas, como la onda electromagnética pasa. Dice, esto te explica perfectamente otro fenómeno que nunca te puede explicar el método científico y sí la mecánica cuántica. El que esta conciencia que hemos dicho antes, de energía sutil que sale, que tiene continuidad fuera del cerebro, con toda facilidad puede pasar a través de los espacios de las partículas subatómicas y te justifica que pase a través tuya, a través de paredes. Vaya, otro fenómeno, fíjense bien, que con
objetivamente me está explicando otro de los aspectos de la ECM que nunca me podía explicar el método científico. Segunda cosa que le dije, antropológicamente el ser humano tiene mente con actividades anímicas, que tampoco el método científico me explica. Fíjense que el método científico nunca podrá explicar que de unas reacciones bioquímicas, porque ellos dicen, método científico, que toda actividad anímica es un epifenómeno de la materia, del cerebro. La actividad metabólica, la bioquímica, reacción de moléculas dentro de las neuronas, son las que condicionan pensamientos, conciencia, memoria, etc. Esto no se lo puede explicar, porque estas sustancias químicas, moléculas, son partículas. Entonces, de la reacción de partículas, ¿cómo puede dar un pensamiento que no tiene un sustrato material? No lo puede explicar.